Buenos días, 8:03 de la mañana, continuamos aquí en Abre los Ojos. Ya se encuentra en nuestros estudios Carlos Raffo, quien viene hoy a contarnos todos los detalles sobre el complicado, extraño proceso que tiene que enfrentar en los días previos a la Navidad. Pero antes de conversar con él, vamos con una información. Bien, y ahora sí, tal como lo anunciamos, está con nosotros el excongresista de Fuerza 2011, Carlos Raffo. Buenos días, Carlos. Beto, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en Abre los Ojos. Probablemente mucha gente no tiene muy claro por qué se te juzga, simplemente le caes mal a mucha gente y mucha gente pide tu cabeza sin tener claro por qué ni cuáles serían las razones. Creo que sería útil que comencemos explicando en dos líneas de qué se te acusa y en qué estado es el proceso. Es un basado en la palabra de Montesinos y un solo compinche, porque ya en el juicio se ha reducido a uno la lista, eran tres. Fundamentalmente estamos hablando de la secretaria, la que le armaba los sobres, la que le armaba la agenda. María Angélica Arce. Exacto, que dicen que yo recibí dinero. Y eso es todo, no hay más. O sea, no hay ningún solo elemento que corrobore esa entrega. Ellos hablan de documentos, de relaciones de pagos, no de recibos, hablan de que yo presentaba formularios, que yo presentaba presupuestos y que yo los firmaba, no hay nada de eso. Digamos ya que no hay nada de eso. Algún desbalance patrimonial, alguna muestra de, ¿no? Signo exterior de haber recibido pues $500,000, ¿no? Se te acusa de haber recibido 400.000, ¿no? Dice, el presunto cobro de más de 400.000. Pero ¿por qué son más de 400.000 y no más de 800.000 o menos de 100.000? O sea, ¿quién establece, quién es el tasador que establece esta Cuando Montesinos el 2002 levanta la mano y dice, señor juez, me acabo de acordar que a ese señor que me estaba sacando el ancho en los medios porque yo había aparecido medio año antes como vocero de Fujimori, le he dado plata. Comenzó con 150.000. Ahorita ya vamos en $500,000 y si se sigue pasando el tiempo ya vamos a llegar a 600, 700, te aseguro, para los siguientes meses, pero ya menos mal que esto termina, ¿no? O sea, es su sola palabra, reitero, Beto, que no ha podido ser corroborada en ningún momento. O sea, no deberíamos estar hablando de esto. Si 1 más 1 fuera 2, o sea, esto es un absurdo. Mañana Momón y su chofer dicen que Beto Ortiz los ayudó en el robo del banco de crédito. ¿Y te van a meter preso por eso? O sea, el solo dicho de un delincuente es suficiente. Increíblemente. Y hay gente que está presa por la palabra de Montesinos. Ahora, yo recuerdo una entrevista bastante accidentada que tuviste en este mismo canal, en este mismo horario, con Claudia Cisneros, y ella te dijo que tú postulabas a la reelección para seguir teniendo inmunidad, para no enfrentar a la justicia. ¿Cómo desvirtuarías en este punto del juicio aquella acusación? Bueno, las vueltas que da la vida, ¿no? Ya pueden haber muchas interpretaciones de lo que yo hice, yo tengo la mía también. Yo creo que fue un error lo de la inmunidad. Fue extender demasiado tiempo y la gente tiene desconfianza a ese tipo de situaciones que pueden ser leales, pueden ser constitucionales, pero que generan un rechazo. No por este caso que era un tema tan simple, sino porque la gente relaciona pues inmunidad a quien contrata una doméstica, a quien contrata un fantasma, a todos estos, toda esta fauna de delitos. Entonces yo terminé metido en lo mismo, cuando mi caso era absolutamente político y distinto. Siendo yo un operador del fujimorismo, pensé que si yo iba en ese momento iba a ser frito en 5 minutos. El mundo ha dado muchas vueltas. Pero tú piensas que fue un error, o sea, ¿crees que debiste enfrentar el proceso antes? Sí, porque eso generó un halo de duda, de suspicacia, y reacciones como las de Claudia eran hasta cierto punto naturales, yo las entiendo. Finalmente ya nadie puede decir, yo hoy día soy como dicen en Twitter, forever alone, ¿no? O sea, yo no tengo ahorita forever un partido. Es solo para siempre. Así es. Entonces, políticamente, ¿no? Porque gracias a Dios tengo amigos y tengo gente que me respalda. Pero me refiero a que no tengo partido, no tengo bancada. ¿Tú has visto a alguien, Beto, en algún sede de televisión defendiéndome? No lo recuerdo. O sea, yo tampoco. No hay nadie que haya salido a defenderme, y eso, siendo triste, no te tengo que decir que estoy feliz con eso, es una oportunidad, porque nadie más podrá decir jamás que yo me aproveché de mi influencia política, que ya no la tengo, o de mi posición dentro de un partido, que ya no lo tengo. O sea, ya soy yo solo contra mi problema. Tus amigos, Carlos, te aconsejan que no esperes a la sentencia porque es por lo menos llamativo que la sala haya decidido esperar a 4 días antes de la Navidad para anunciar una sentencia, ¿no es cierto? Daría la sensación de que no es casualidad.
¿Por qué no te vas? ¿Por qué no chapas tu avión y te vas a Miami, a donde sea? Porque la política es una cuestión de percepciones, Beto, y la vida misma es una cuestión que mide la gente las actitudes. Irme sería tomar una actitud inculpable. Correcto, pero la gente ya ha decidido que eres culpable si no lee los tweets, ¿no? Es decir, en internet tú eres culpable ya y deberías estar preso junto con toda la gente que de esa época que está ahorita en San Jorge, pero ¿te preocupa tanto, digamos, lo que la gente va a pensar? ¿Eso es lo que está en juego? Yo no quiero condenar a mis hijas a ser hijas de una persona que huyó. Yo no quiero fregarles la vida teniendo que llevármelas a otro lado porque tendría el derecho de evadir la injusticia. Pero si hacemos memoria, Carlos Fujimori también huyó. Son dimensiones totalmente distintas, son situaciones absolutamente, infinitamente diferentes. Yo no haría esa analogía, me parece muy simple. Yo te puedo hablar por mí. Yo estoy dispuesto a comerme la cana, Beto. Prefiero ser un inocente injustamente preso que un hombre libre, pero con percepción de ser absolutamente culpable. Claro, pero a ver, comerte la cana, si te proclamas inocente, parece una especie de vocación de mártir. ¿Para qué? ¿No? Es decir, tú has estado en los momentos en los que Fujimori era un apestado y nadie quería salir en esa foto, y ahora, como bien dices, nadie, ni siquiera Keiko Fujimori, ha salido a decir, yo quiero decir esto sobre Carlos Raffo. No poner las manos al fuego, pero nadie te ha mencionado, es como que has dejado de existir. Así es la política, ¿no? O sea, yo entiendo que yo ya no soy un elemento operativo para el fujimorismo, ya dejo de tener cierta utilidad política, por lo tanto salgo de la agenda. Y en el caso de Keiko yo quiero precisar algo, porque hay gente que piensa que mi posición y el momento difícil que estoy viviendo va a hacer que yo pueda convertirme en un instrumento para atacar o hacerle daño a Keiko. No se hagan ilusiones con eso. Yo lo único que tengo para Keiko Fujimori, Beto, es gratitud por haberme permitido luchar a su lado durante muchos años muy difíciles. Que después haya habido un problema político de 2 o 3 meses, no con ella, sino con el grupo al que ella le encargó el manejo de su campaña. Pero a ella no le costaría nada, así como sale a decir que a Humala le falta el liderazgo, etcétera, no le costaría nada salir a decir algo sobre ti, ¿no? Keiko tuvo la generosidad, Beto, de llamarme antes del careo con Montesinos. Ella me llamó y me dijo que nuestra amistad estaba por encima de todas estas discrepancias políticas que era evidente que las teníamos. Pero no es una generosidad insuficiente, es decir, te llama a ti, pero cuando la gente le pregunta no sabe, no opina. Yo no voy a juzgar eso, Beto. Yo reitero, una amistad de 12 años con cosas que hemos vivido que nadie se imagina juntos, ¿no? En una lucha que ha sido sincera y franca, no va a romperse por un problema de una elección. Y eso es correcto, lo que yo... Estás siendo diplomático, pero es su papá, es decir, si fuera el caso de cualquier persona, tú has defendido al papá cuando era perseguido, cuando era juzgado, crucificado, etcétera, ¿no? Y tú has sido el único defensor, entonces por un mínimo de equidad sería, creo que lo que todo el mundo espera, que diga algo. ¿Qué opinas sobre tu caso? ¿No? Porque ella tiene que saber. Ella estaba adentro, ella tiene que saber si Montesinos te dio dinero o no te lo dio, con qué plata se hacían las campañas, con qué plata se hacía la hora del chino en la radio, con qué plata se hacía toda la defensa de Fujimori. Ella lo tiene que saber. ¿Por qué no lo dice? Yo, por lo que he podido escuchar, cuando le han preguntado, porque no es un tema que se haya ahondado con ella, sí ha dicho que es consciente de mi inocencia, que me desea suerte en este proceso, pero entiendo que la agenda de Keiko políticamente tiene hoy día temas mucho más importantes que Carlos Raffo. Ahora, tu discusión, tu diferencia en la campaña evidentemente fue con Jaime Yoshiyama. Lo has dicho, digamos, en titular, pero no lo has desarrollado, y quisiera que nos detengamos en ese punto porque está claro que Jaime Yoshiyama tomó el poder dentro de la campaña y te fue, digamos, arrinconando, ¿no es verdad? No fue un tema con Carlos Raffo. Por el estilo de Jaime, él llega con todo un equipo
y comienza a tratar de llenar todos los espacios, y todos los que no éramos de su equipo no éramos muy cómodos en ese espacio. Yo era en realidad el último sobreviviente de un grupo muy grande de gente que estaba muy cerca a Keiko, y que él se encargó con su gente de ir eliminando en la medida que pasaba el tiempo. Yo al comienzo era de la simpatía de Jaime Yoshiyama. Él era muy generoso conmigo, que mi trabajo era muy importante, pero con el tiempo, con el inicio de la campaña, se hicieron evidentes grandes discrepancias. Yo ya conté la anécdota que él me pidió que no lo critique frente a Keiko, tú me rascas la espalda y yo te rasco la espalda, y yo le dije, eso no me ha enseñado Alberto Fujimori. A Keiko Fujimori tampoco le gustan los ayayeros, Jaime. Creo que lo mejor que podemos hacer los que estamos a su lado es decirle lo que pensamos. O sea, yo no voy a romper 10 años de comportamiento abierto y sincero, de amistad directa y franca con los Fujimori, para rascarte la espalda. Ese día se acabó, pues yo dejé de ser una persona grata para su equipo, teníamos visiones distintas, yo estaba en absoluta minoría, y pasaron cosas. ¿Cómo cuáles? Pasaron cosas muy feas. A ver, un ejemplo. Ya el hecho que no querían que Carlos Raffo esté fuera de la campaña, creo que lo he contado más o menos, pero hay otra parte. No querían que Carlos Raffo entre al Congreso. Mi derrota electoral es absoluta responsabilidad mía. Hemos dicho que las derrotas tienen muchas excusas, y yo nunca he contado esto desde el punto de vista de justificar mi derrota, porque el único responsable de mi derrota soy yo, y como hombrecito tengo que asimilarlo. Pero ya entrando al enfoque de lo que pasaba adentro, sí pasaron algunas cositas, y no tan cositas en realidad. Como a ti te consta, Beto, yo hice una campaña diferente. Yo en realidad dedicaba el 80% de mi tiempo. ¿Por qué me consta? Porque tú me has reportado a Carlos Raffo cantando en la estación, y esa era una campaña diferente, y me has preguntado por qué a participar en mi spot del noticiero de los congresistas. Ok, una serie de situaciones y de decisiones que uno va tomando en el camino. Yo estaba el 80% de mi tiempo viajando con Keiko. No en Lima, no en mi distrito electoral, o si es en Lima, acompañando a Keiko, como les consta a todos los reporteros y los periodistas, organizando esto, lo que se llaman las bajadas a bases, ¿no? Y al ser consciente que tenía un trabajo diferente y que no iba a tener la posibilidad de hacer una campaña al 100% como hacían los demás candidatos, decidí hacer una campaña diferente. Canto en la estación para llamar la atención, para abrir los medios. En abril yo, en la primera encuesta de CPI, aparezco primero en la lista del Fujimorismo, porque yo había comenzado antes, eso era intencional, pero venía el mes donde ya entraban todos, y ese primer lugar fue mi desgracia, porque todos, encabezados por Omar Chejade, no sé, Lucho Iberico, Díez Canseco, dijeron que Raffo no entre al Congreso, y han estado diciendo nosotros, no, que... Y sí, me hicieron daño. Y yo sabía que eso venía. Para eso había reservado, tú no has visto grandes paneles míos, nada, yo reservé todo mi capital de campaña a comprar una pauta de 10 días en la televisión, en un solo canal. ¿En cuál? En el 5. ¿En Panamericana? Sí, porque eran las tarifas más bajas también, ¿no? Y me dieron algunas facilidades de pago. Pero junté 100.000 soles. ¿Ya? Míos, ¿ah? No, o sea, míos no, de gente que me había ayudado. Y digo, voy a hacer 15 días de pauta, 2 semanas, solo vendiendo el número, el 11, porque ya la gente conocía al Panda, sabía lo que quería Carlos Raffo, y faltaba el último proceso en la campaña, el más importante, vender el número. Inicio mi pauta, y yo seguía chambeando, viajando con Keiko, y me llaman del canal y me dicen, Carlos, acaba de llegar una carta de Yoshiyama pidiendo que saquemos tu spot, que lo saquen al aire, no, que lo levantemos del aire. Es decir, Yoshiyama le pidió a Panamericana que retire tu spot del aire. Así es. ¿Por qué haría algo así? Es lo que lo llamé a Jaime. Y dijo, Jaime, ¿qué está pasando? Un partido puede retirar una pauta porque todos los spots de la campaña de los congresistas tienen que ir con autorización del partido. Será un tema absolutamente posible. O si consideran que estás compitiendo con el candidato presidencial. No, lo que Jaime me dijo, tú ya estás primero, hermanito, no seas egoísta. Yo le digo, Jaime, no. Beto, yo le rogué. Yo le supliqué que no levante mi spot del aire. Y no le interesó. Lo levantó. Lo fui a buscar, lo llamé y simplemente no me daba pelota, estaba muy ocupado. Y eso me dolió, por supuesto. O sea, ¿tú crees que a esa suspensión se debió tu derrota? Creo que es un factor. Vuelvo al tema.
reitero lo que te dije hace un ratito, el único responsable de mi derrota soy yo. Finalmente me confié, pues, ¿no? Finalmente debía hacer más campaña, pero yo estaba haciendo otra cosa que me parecía más importante en ese momento, que es ayudar a Keiko. Jaime Yoshiyama ahí me corta la parte más importante, la venta del número, y ese es un factor que hizo que yo me quede. ¿Es en ese momento cuando tú anuncias tu retiro? No, yo me quedé. O sea, yo pude decir en ese momento, si no ponen mi pauta, me voy de la campaña, porque eso fue 15 días, 20 días antes de la elección, ¿no? Yo me la comí, Beto. Dije, bueno, pues, acá hay que seguir empujando el coche hasta el final. Y yo me quedé hasta el final de la primera vuelta. Eran unas broncas terribles. Todos los días discrepábamos en el tipo de campaña. Yo pensaba que la cosa era más simple, que sea simplemente Keiko, ¿no? Ellos querían reinventar a Keiko, pero es un tema complejo. Llega el final de la campaña, y cuando veo, que no me querían en la campaña, decían que yo era un traidor, Beto, que yo boicoteaba la campaña de Keiko todos los días por querer mostrar, Yoshiyama y su gente, por querer mostrar a Keiko como es, al lado de la gente. No, ellos querían inventar una Lourdes Flores recargada. Eso es lo que ellos querían de Keiko, que la querían acartonar. Ponga algunos ejemplos de esto, que tú digamos, tenías un estilo de campaña que venía de la época de Alberto Fujimori, que era muy popular, digamos. Yo hice hasta 3 spots diferentes, muy simples, mostrando las imágenes de Keiko en todo el país con la gente, con ritmo, con alegría, al estilo fujimorista. Todos se los bajaban, Beto. Hasta Keiko los aprobaba, y le metían focus group, y decían, no, en el focus los han reventado. Qué casualidad, lo mismo que me hacía Montesinos en mis spots de época en el año 2000. ¿Estilos parecidos? Bueno, siempre los focus han sido una herramienta para levantar el material que no le gusta a quien los maneja, ¿no? O sea, así pasaba, es una casualidad. Y ellos hacían spot de Keiko en un estudio muy fría, hablando de propuestas y planes de gobierno. Yo no digo que eso esté mal, simplemente era diferente, eran visiones distintas de campaña. Y si yo me veo en minoría, ¿no? Porque ya terminó la elección, ya pasó, no me quieren en la campaña, me hacen me levantan la pauta del aire, no me quieren en el Congreso. ¿Qué hace una persona que se respeta un poquitito de esto? Se va. Mucho ayuda el que no estorba. Muerto el perro, se acabó la rabia, hermano. Keiko, el proyecto importante era el de Keiko, no el de Carlos Raffo. La idea de contratar, por ejemplo, a Hernando de Soto como asesor visible, al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que tienen que haber sido, digamos, asesores sumamente costosos. ¿Qué salía? Del comité del grupo de campaña de Jaime Yoshiyama. Yo tenía una visión de poner a Keiko con el pueblo. O sea, lo que es Keiko. Ellos tenían una obsesión por reinventar a Keiko. De darle esta especie de dimensión internacional. Que no está mal, ¿no? Pero sin abandonarlo. Yo creo que se abandona lo otro. Se deja. Y Keiko es una persona que estaba dispuesta. Me acuerdo que ella quería ir al BRAE. Se ha pegado un viaje de 16 horas de ida y de 16 horas de regreso para hablar 1 hora en el BRAE. O sea, no es un problema de actitud de la candidata. Keiko estaba dispuesta a darlo todo y ella era esa persona que todos conocemos. Pero tenía una muy mala esquina, Beto. O sea, su equipo, como lo he dicho, no estuvo nunca a su... Cuando dices esquina te refieres a una imagen boxística. Exacto. Le faltó esquina. Y ella, o sea, dio todo. No hoy. Keiko se ha roto el alma. Keiko ha sacrificado su vida entera por esto. Lamentablemente, la gente que estuvo a su lado desconfiguró lo que era Keiko al final, y ahí tenemos... Regresemos al proceso, Carlos. El día 20 la jueza va a dictar sentencia finalmente, y yo creo que sería de utilidad que le cuentes a la gente finalmente de dónde salían tus pagos en toda esa época, porque tú has insistido en que no eran Montesinos, en que todas esas campañas publicitarias eran pagadas por otra planilla, pero la gente no entiende por cuál. Es decir, te pagamos todos los peruanos tu sueldo, te pagó el Estado, te pagó Absalón Vázquez. ¿Quién te pagaba? Y ese que te pagaba, ¿por qué no va a testificar? A ver, la palabra de Montesinos en su acusación en mi contra, que es la que me tiene en esto, porque es lo único que me tiene en esto, decía que yo recibía de sus manos dinero para 2 trabajos diferentes. Uno, todos mis spots del Estado, que fueron la mayoría.
campaña de la paz con Ecuador, campaña de lucha con el terrorismo, campaña de carreteras, campaña de turismo. Él dice que esa plata me la daba él. Y luego, yo entré al final de la primera vuelta y parte de la segunda vuelta en la campaña 2000 a reforzar algunos detalles. Dice que esa plata me la dio. En la confrontación ya se retractó del grueso, que es el tema del Estado. ¿Por qué? Porque yo sí llevé pruebas. Yo llevé mis facturas de PCM, de MTC, con no solo facturas, sino con el sello de pagado y hasta con el número de cheque. Eso me lo pagaba el Estado porque era publicidad del gobierno. En esos dos ejemplos, en pagos hechos por la PCM y por el Ministerio de Transportes, ¿quién te pagaba? El ministerio correspondiente. Entonces, ¿quiénes eran los ministros a la sazón? En PCM, la última etapa era Alberto Bustamante, y en MTC era Pandolfi. Pero eso está absolutamente probado que es... O sea, a mí me pagaba un ministerio, yo presentaba mi factura. O sea, ahí no hay duda. Es más, Montesinos se ha tenido que retractar porque yo he demostrado, o sea, que esa plata no venía de Montesinos, venía... Hay hasta número de cheque. Pero si la acusación persiste, significa que hay una plata que no es justificable. Eso es del 80%. Queda el 20%, que es algunos servicios muy puntuales que le di a Perú 2000 en la campaña. ¿El 20% son $400.000? No, pues, yo para Perú 2000 he trabajado $70.000. Eso es lo que yo he hecho. $400.000 en la mente enferma de Montesinos. Correcto, pero digamos, ¿no? Si la acusación es por $400.000, ¿tú tienes que justificar lo que Montesinos diga? No, pues. Él tendría que justificar de dónde sale ese $500.000, porque no son 400, él habla de $500.000. Ahora es $500.000. Ahora es $500.000, sigue subiendo. Entonces, él no ha demostrado nada. Él puede decir mañana es 1 millón y van a decir 1 millón. O sea, por Dios. Yo digo, o sea, deberían presentar los comprobantes que ellos dicen que yo firmaba. Y si no los tienen ya, Beto, un desbalance patrimonial. Yo no tengo casa propia, yo no tengo un departamento, yo vivo en casa alquilada, por el amor de Dios. Mi fortuna ha estado siempre en Infocorp. No ha estado en el lado en azul, ha estado en rojo. Porque los años de lucha por el fujimorismo a mí nadie me daba chamba. Y yo he vivido endeudándome y he vivido pues con la ayuda de mucha gente y chambeando, obviamente, cachueleando todos los días. Entonces debería haber alguna muestra de que Carlos Raffo pues en algún momento se gastó ese $500.000 y no tienen pruebas del otro. No hay nada. Nada, Beto, absolutamente nada. Y por la palabra de ellos... Si tú acabas de decir que Yoshiyama te traía abajo tus ideas de campaña con Focus Group o supuesto Focus Group. Pero él era el jefe de campaña. Correcto, que es lo mismo que hacía Montesinos en la época en que tú trabajabas para Alberto Fujimori. ¿Por qué no recordamos a la gente cómo funcionaba en aquella época ese aparato publicitario? Es decir, Montesinos manejaba a unos publicistas, claro, y tú, digamos, te metes por los palos, como se dice criollamente, a quitarle chamba a los publicistas de Montesinos. Exacto. Entonces, ¿quiénes eran los publicistas de Montesinos? Estaba Borovio y estaba Viniski. Okay. Esos eran los publicistas que despachaban en el cine y están fugados del país por razones obvias. A ellos, por supuesto, nadie los ha tocado. Montesinos defiende a sus cómplices y ataca. Ese es su modus operandi. Con el mismo combo de él y un par de compinches, acusó a Marta Chávez, a Luz Salgado y a Carmen Lozada de recibir $20.000. Pero a mí me acusa $500.000, o sea, su cariño es más grande conmigo. Y al final ellas ya fueron absueltas. O sea, la lógica sería que yo debería ser absuelto, pero entonces, no hay lógica muchas veces, y eso es lo que me preocupa. Viniski y Borovio, que ahora están fugados del país, recibían dineros del CIN, ¿correcto? No lo sabes. Yo no soy juez, pero bueno. Digámoslo en condicional, recibirían. Trabajaban para Montesinos. Ellos eran los publicistas de Montesinos. Ok, claro. Entonces como tú te metes a competir, digamos... Yo me meto desde Palacio de Gobierno, por la ventana, por la casa, y trabajo con el presidente. Y el presidente, estamos hablando... ¿El presidente te contrata? El presidente me conoce porque yo era amigo de Keiko, trabajaba en la fundación con Keiko, y me invita a trabajar algunos proyectos. Por eso. Y de un momento a otro... Si tú vas a trabajar para el Estado, tiene que haber una licitación, tiene que haber un contrato... En este caso no, porque yo hacía comerciales muy pequeños y eran situaciones se llaman de menor cuantía, o sea... Pero igual. No, porque así sea un mango del Estado, tú tienes que participar de una licitación, tiene que haber un contrato para que sea legal, porque es dinero estatal. Entiendo que las licitaciones, hay lo que se llama adjudicaciones y hay licitaciones, es complejo lo que estamos hablando, pero tú adjudicas hasta cierto monto y licitas hasta cierto monto. Si mis comerciales eran de $8.000, no iban a entrar a una licitación pública, pues nacional. Pero $8.000 ¿no? Es un montón de plata. Por eso, pero vuelvo al tema. Son temas de montos en el Estado. Entonces, ¿qué hacía yo? Presentaba mi propuesta, presentaba mi presupuesto,
lo enviaba al ministerio correspondiente, el ministerio comparaba. O sea, un comercial de cualquier agencia que trabajaba para el Estado, Beto, estaba $60.000, el mío estaba $6.000, $7.000. O sea, yo no tenía pierde porque nosotros éramos buenos, bonitos y baratos. Bueno, lo de buenos relativamente, pero baratos éramos. Entonces eso hacía que cuando el ministerio comparaba, el ministerio recibía un guión mío y un presupuesto. Comparaba, cotizaba y se daba cuenta que yo estaba a la tercera, cuarta parte de los otros y ahí me adjudicaban. Porque sí había una revisión, o sea, sí había un proceso. Y todo eso está demostrado con papeles, Beto. Ese tema ya salió de discusión, tal es así que Montesinos se ha retractado. Él ha dicho, pero no solo ha dicho de eso, sino ha dicho que campañas como Yo sé cuidar mi cuerpo, ¿te acuerdas? Le he hecho yo, y eso lo ha hecho otra agencia, o sea, me ha endosado hijos ajenos. O sea, él no ha tenido ningún descaro en mentir en la confrontación, de decir que me dio $100.000 para el mitin de cierre de la segunda vuelta. Beto, tú eres una persona que tiene memoria. No hubo mitin de cierre de segunda vuelta. ¿Te acuerdas que a Fujimori lo apedrearon en Arequipa y se suspendieron los últimos mítines la última semana? Pero él ha ido descaradamente a decirle a las juezas que sí hubo y que puso 500.000 de personas. Hubo un mitin de cierre en la primera vuelta con 120.000 personas. Pero él dice que uno de segunda con 500.000. O sea, este señor miente sin asco. Y eso consta, y es por eso que estoy a punto de ser condenado a 5 años de cárcel, Beto. Aunque usted no lo crea. Ahora, tú sigues siendo amigo de Alberto Fujimori. Tú lo visitas todavía. Por supuesto. Él está peor que yo. Correcto, pero lo que tú nos cuentas revela que su liderazgo ha desaparecido. Porque si tú eres su amigo y él es el líder cautivo, él tendría que llamar a sus huestes a defender a Carlos Raffo, que fue su más fiel escudero cuando todo el mundo lo apedreaba. ¿Por qué no lo hace? Alberto Fujimori está en un estado de salud y emocional muy delicado. Yo creo que más bien todos nosotros estamos para apoyarlo a él en este momento. Él, te lo digo, y no es broma, él está mucho peor que yo. Si yo estoy reventado en esto, él está 20 veces más reventado que yo. Y eso es algo que a mí me llena de pena y de dolor y trato de acompañarlo cada vez que puedo. Ya sin ser congresista tengo menos facilidades para visitarlo como hacía antes permanentemente. Cuando sale al INEM voy a verlo, estoy con él, converso con él. Él tampoco te puede ayudar. No, él no puede consigo mismo ahorita, Beto, por Dios. Él tiene serios problemas para mantenerse en este momento en pie en una situación tan difícil. ¿Has pensado ¿Cómo voy a pensar yo algo? ¿Existe la posibilidad, si los rumores son ciertos, de que Fujimori sea indultado y eso haría que quizás él salga y tú entres? ¿A dónde? A la cárcel. Ah, bueno, no lo había visto así. Porque hay rumores muy fuertes. Pero, bueno, yo creo sinceramente, y lo digo ahora como amigo, ya no como operador político ni miembro del partido, o sea, yo creo que él reúne todas las condiciones. O sea, Fujimori ha sido condenado a 25 años de cárcel, no a morir lentamente cada día en la cárcel. Esto es una pena de muerte, y de una muerte lenta, de una muerte terrible. O sea, yo creo que él califica perfectamente para un indulto. Pero eso la familia todavía no lo ha decidido, ¿no? Bueno, es un tema que ellos tienen que evaluar, que tienen que encontrar el mejor momento y las circunstancias. Entiendo que no es un proceso simple. Eso está en manos de la familia. Yo opino, desde afuera, viendo a Alberto Fujimori, teniendo la posibilidad de verlo, de que él no nos va a durar mucho, Beto. Y Dios quiera que estos procesos se den pronto y que Dios ilumine a quienes tienen la decisión para darle a este hombre una muerte digna. Y no necesita estar agonizando para salir. Eso que dicen no está terminal quiere decir que no está pues ya a punto de, ¿no? Ya de morir, ya está con la extrema unción, lo van a sacar. Eso pues no es humanitario, Dios. O sea, él ve deteriorada su salud y gradualmente la depresión más el cáncer es una bomba atómica. Cualquier persona que ha vivido esa enfermedad lo sabe. Entonces, es una velita que se está apagando cada día. Yo lo único que digo, bueno, finalmente que encuentren la forma que cumpla su pena. El tema legal de inocencia o culpabilidad, digamos que eso lo decía la justicia. Veamos el lado humanitario. Si los que lo han condenado y acusado han levantado la bandera de los derechos humanos, ¿por qué no tienen un poquito de compasión con este hombre? Carlos, si tu trabajo durante 11 años fue defender a Fujimori cuando nadie lo defendía, ¿por qué no aparece nuevamente la bancada como aparece cuando defiende a Cecilia Chacón de los titulares del Peruano en bloque, ¿no es cierto?, anunciando denuncias penales? ¿Por qué Aguinaga, Reategui, Salgado, Chávez
no hacen algo parecido por ti. Yo me imagino porque Cecilia está operativa, pues. Cecilia está dentro de la bancada, es parte de la bancada y es la obligación de la bancada defender. Yo estoy fuera de esto. Yo políticamente estoy cesante. Claro, pero muchos de ellos están ahí porque tú trabajaste para que el fujimorismo no termine de desaparecer, ¿no? Yo tengo contacto con ellos, yo tengo una extraordinaria relación con Cecilia, con Alejandro, como te digo, mantengo una relación, gracias a Dios he salvado mi amistad con No Keiko. con todos, ¿no? No con todos, pero con la mayoría, ¿no? O sea, Lucha Cuculiza me llama todas las semanas, Luchito del Vapa. Por eso, todos te llaman, pero nadie dice públicamente algo a tu favor, nadie. Me han deseado suerte. No basta, ¿no? ¿Y yo qué puedo hacer, Beto? Eso ya no está en mis manos. Entonces, la jueza va a dictar sentencia el 20 de diciembre. O sea, el juicio termina el 12, que viene mi última palabra, donde yo voy a dar mi alegato final, así como la Fiscalía ha dado el viernes su... Estamos hablando de la jueza que te llamó, señor Montesinos, en el... Así es. ¿Es la misma jueza? Sí. Okay. En realidad son 3 personas. La presidenta de la sala con la que he tenido algunos incidentes y 2 personas más con las cuales no he tenido ningún problema, ¿no? Son 3 personas, 3 seres humanos sobre los cuales queda la decisión de qué va a pasar conmigo, si voy a vivir el sueño de una Navidad ya libre de esta pesadilla o si voy a estar iniciando otra. O sea, yo creo en la justicia que está más allá de las personas. Que Dios ilumine a estas personas, que la señora Berna Morante entienda. Yo sé que no he sido un procesado estándar, sé que ha sido un procesado faltoso, complicado. Y tú sabes que eso incide en el ánimo. Lo que pasa es que cuando yo me siento que suceden algunas cosas en el proceso, como que no me dejan confrontarme con Montesinos, por naturaleza yo protesto. O sea, si te dan un golpe tienes que decir ¡au! Claro, no es lo convencional, ¿no? Y no es lo convencional que yo esté sentado ahorita defendiendo. Ok, ¿cuál es el peor escenario, Carlos? Que te condenen ¿a qué? 5 años, pues. ¿A 5 años efectivos? Sí, 5 años son efectivos. Bueno, con beneficios serán 3. O sea, digamos... O sea, tú estás mentalizado a pasarte en San Jorge todo el gobierno de Ollanta-Humala. ¿Quién sabe si sea San Jorge, no? Tratándose de mí, de repente me van a dar otro premio. Pero sí, yo he hablado ya con mi esposa y con mis hijas. Y yo les he explicado, me ha costado hacerles entender mi decisión de que voy hasta las últimas consecuencias. ¿Tienes alguna información de alguna autoridad que haya incidido, llamado, levantado un teléfono para interesarse en tu proceso? Sí, pero ya eso está... lamentablemente pues yo me compré todos los tickets, Beto. O sea, yo estoy en medio de un gobierno enemigo. En el anterior congreso yo le dije Velaverde a todos los que hoy están en el poder. A Hugo le dije alcohólico en rehabilitación. A Marisol Espinosa, la primera vicepresidenta, le dije terruca. A Chejade también le dije pinche abogado asistente porque nunca fue procurador. A Ollanta-Humala le dije Superman tenido. A Nadine le saqué el tema de sus asesorías medias extrañas. Al presidente del Poder Judicial y al fiscal de la Nación les dediqué frases muy fuertes durante el juicio de Fujimori porque me parecía que era injusto. Entonces sí, pues tengo todos los números de la tinca, me los he comprado. Has repetido todos los calificativos, excepto los del presidente del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Por qué no los recuerdas y terminas? No, yo decía que era una sentencia injusta y que era una acusación injusta, ¿no? Y que me parecía que esto era político. Okay. Lo sigo pensando, pero yo tengo fe, Beto. Tengo fe que cuando Ollanta-Humala dice que terminó el tiempo de la venganza, porque lo dijo, sea cierto. Tengo fe cuando el presidente del Poder Judicial dice que la justicia es ciega y que él quiere una administración de justicia igual para todos. ¿Qué me queda, hermano? Tengo fe. Soy optimista y voy a luchar hasta el último minuto. Estoy dispuesto a ponerme la cana, pero si por mí es, si por un esfuerzo mío es, yo no voy a dejar de mover un dedo, no voy a dejar de visitar ninguna ventana como esta, que te la agradezco de todo corazón, para decir que no se puede condenar a nadie por la palabra de un delincuente. Carlos, disculpa si te hago perder tiempo con esto, pero es verdaderamente un absurdo esto. Tú sabes cómo es el tiempo en televisión, pero tengo todavía una pregunta más que hacerte. Si fuiste tan buen publicista como para convencer al Perú de seguir votando por Alberto Fujimori después de 10 años, ¿cómo es que has sido tan mal publicista de ti mismo? Porque me confié.
porque yo tenía 3 etapas: la de llamar la atención con el Panda Canta, la de salir a los medios a vender, que quería ser yo mismo, ya no quería hacer Kung Fu, sino quería ser... Pero no me refería a tu campaña para el Congreso, me refería en general a tu manejo de imagen, porque está claro que, salvo Chejade, eres una de las personas más impopulares en este momento. Porque yo me comí todos los costos políticos que había que comerse en el fujimorismo en los tiempos difíciles, y no solo en los, ya como congresista. En la política, Beto, a veces uno tiene que comer sapos, y no solo sapos, dinosaurios. Tiene que emprender una serie de batallas. Y lamentablemente a la hora de la hora no había muchos valientes. A mí me ha tocado ser una especie del Puma Carranza del fujimorismo, el que tenía que salir a meter golpe cuando había que poner la pierna fuerte. No había otros voluntarios. Beto, quien me conoce sabe que yo no soy así, pero alguien tenía que, digamos, asumir, y yo decidí salir y asumir el costo político de eso. Por eso los antifujimoristas me detestan, y si se trata de ser fujimorista, yo confieso, lo soy, cadena perpetua, pero no estamos en eso. Bien. Estamos en otra cosa. A mí me van a condenar, o me podrían condenar por haber recibido un dinero que nunca recibí, del cual no existe una sola prueba más que la palabra de un delincuente, del más grande delincuente de la historia de este país. ¿Dónde está Jaime Yoshiyama, Carlos? No tengo la menor idea. Sé que sigue al lado de Keiko. Bien. Gracias por haber venido esta mañana. Abre los ojos. Gracias por la oportunidad. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Esto es Abre los Ojos.